La noticia dice que a partir de un acuerdo entre el Instituto Oncológico Henry Moore de Argentina y el Cancer Center de la Universidad de California, esto es desde esta universidad, por telemedicina. A partir de lo cual nosotros nos empezamos a preguntar de qué se trata y por eso tenemos el placer de haber invitado y que esté con nosotros el doctor Eduardo Morgenfeld, director asistencial del Instituto Henry Moore. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Tenemos un médico local que juega para el programa, con quien vamos a compartir todo aquello que no sabemos, pero que siempre es grato enterarnos fundamentalmente en el ámbito de la oncología. En principio, me gustaría preguntar, ¿los casos de cáncer en los últimos años, de distintos cáncer, han crecido en el mundo? Sí, sin ninguna duda que el cáncer está en franco crecimiento. Y lo que más nos preocupa no es solo el aumento de la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos, sino que estamos viendo diagnósticos en pacientes cada vez más jóvenes. Y determinadas localizaciones de tumores que antes era típico de la quinta década de la vida, de la sexta década de la vida, y hoy los empezamos a ver cada vez más jóvenes. ¿Qué tipo de cánceres, doctor? Como el cáncer de colon, ¿no? Exactamente, el cáncer de colon es un ejemplo, digamos, quienes peinamos canas, no veíamos cáncer de colon a los 30 años ni a los 20. 20 años, y hoy, un pibe de 20 puede tener hoy cáncer de estamos colon. viendo adolescentes con cáncer de colon. ¿Y hay algún motivo en particular que ustedes hayan estudiado en el contexto de una comunidad que hayan podido determinar el por qué se da en gente tan joven ahora? Bueno, yo creo que sí, que hay muchos factores. La alimentación es uno de los factores preponderantes, sobre todo en los tumores de aparato digestivo. Y seguramente hay otros factores que tienen que ver con cosas que todavía no están del todo probadas, pero a mí me preocupan las ondas, a mí me preocupan la telefonía celular. Eso le iba a preguntar, todo lo que está en el aire, que no se ve, pero que nos puede hacer mal. Tal cual. Ajá. También estamos observando un aumento de incidencia de tumores del sistema nervioso central y se han hecho muchos estudios, el PBC, se han hecho muchos estudios tratando de determinar en cuánto influye la telefonía celular o todos los sistemas de microondas. Hay estudios que hablan de que sería un factor determinante del aumento de la incidencia, hay otros estudios son que... controvertidos, ¿no? Un poco, sí, es controversial. Pero el tema genético, ¿cómo está? Porque hay muchos cánceres que, digamos, cada cáncer, digamos, sabemos que es un desvío de un ADN o de un oncogen, y se ha comprobado familias que tienen cáncer de colon, familias... Sí, es correcto. Hoy hay estudios por los cuales uno puede determinar, cuando hay una carga familiar muy importante, uno puede hacer estudios genéticos en la descendencia para tratar de ver si los sanos de la familia, claro, tienen un riesgo aumentado y entonces hacer las recomendaciones de seguimiento y de controles como para que se puedan hacer diagnósticos precoces. Endoscopías, correcto, etcétera. Sí. A ver, antes de ir específicamente a lo que es la telemedicina, acá no hemos mencionado como causantes algo de lo que se habla permanentemente, como lo son la depresión y el estrés, que dicen que es la enfermedad de estos tiempos, ¿no? Que dicen hoy una persona que está deprimida, no sé si esto es un mito, usted me lo dirá, puede generar su propio cáncer, lo mismo que el estrés negativo, porque también está el positivo, ese estrés negativo que nos lleva a tragarnos todo lo que nos pasa y que termina desembocando en una enfermedad oncológica. ¿Qué hay de cierto? Nunca se pudo comprobar en forma categórica y científicamente, porque es muy difícil de comprobar esto, pero sí hace muchos años que se cree que las situaciones de angustias, las situaciones de estrés, las situaciones de pérdidas importantes pueden ser factores que ayuden al desarrollo de un tumor.
Sin embargo, uno también todavía hasta el día de hoy se sorprende de ver sobrevivientes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes Claro. de los campos de la gente concentración. ha vivido con angustias que han vivido la angustia del campo de concentración y la angustia de tener que dejar sus raíces. Claro. Y todavía están son viviendo longevos. y son Pero longevos. Eduardo, por ejemplo, hay tumores como el cáncer de páncreas que a veces no se sabe si es el huevo o la gallina, cursan con un síndrome depresivo, que algunos dicen, a partir del tumor viene el síndrome depresivo, otros dicen, hay una teoría argentina inclusive de depresión y cáncer, ¿no? Así es, así es. Y hay muchos trabajos publicados sobre depresión y cáncer, y estrés y cáncer. Claro. Incluso aquellos pacientes que han superado un tumor y están en control, a partir de una situación de pérdida, a partir de una situación de angustia, al poco tiempo pueden reaparecer una recidiva de la enfermedad o lo que llamamos metástasis, una ramificación de la enfermedad, después de un periodo bastante prolongado sin ninguna evidencia de enfermedad, como si esa pérdida o esa situación de angustia hubiese sido un desencadenante. Sí. Pero esto no hay forma de probarlo científicamente. Bien. Doctor, vamos a uno de los temas concretos por los cuales lo hemos invitado. Es muy interesante hablar de esto que es la cotidianidad, en definitiva, ¿no? De lo que nos pasa en cuanto a enfermedades más terminales. ¿Qué significa hoy el tratamiento de un enfermo de cáncer desde una universidad a través de la telemedicina? Guillermo, el acuerdo que hemos firmado el Instituto Oncológico Henry Moore y la Universidad de California en San Diego nos abre las puertas a los argentinos en general para tener acceso a una consulta con expertos de Estados Unidos en tiempo real, pudiendo intercambiar ideas, pudiendo preguntar, pudiendo tener una consulta como si el médico americano estuviese acá, en nuestro instituto. Nos va a permitir hacerlos partícipe de lo que se llaman comité de tumores, que son las reuniones que habitualmente se hacen 1 o 2 veces por semana para la discusión de los casos problema, entre comillas, aquellas situaciones que escapan de lo habitual y donde uno necesita discutir cuál es el mejor camino, cuál es el mejor tratamiento. Vamos a poder hacer comités de tumores con la presencia vía telemedicina de los profesionales en Estados Unidos, siempre hablando de tiempo real. Y yo creo que en un tiempo no demasiado largo vamos a tener acceso seguramente también a Estamos viendo algunas imágenes mientras habla, doctor. A la telecirugía. ¿Qué es eso? La cirugía robótica es un gran adelanto que se está desarrollando fundamentalmente. El principal cirujano es un cirujano argentino, Santiago Organ. Pensé que me iba a decir es un robot. Bueno, él opera a través de un robot. Claro. O sea, el robot existe en tanto existe el médico. Es una cirugía, es una cirugía mínimamente invasiva. Sí. Donde el cirujano maneja un joystick y está operando a través de un joystick, y eso se puede hacer a la distancia. Por supuesto hay que tener los equipos en ambos lugares, pero en Estados Unidos ya se practica la cirugía a distancia y esperemos que algún día lo podamos hacer aquí. Este acuerdo nos va a permitir que médicos argentinos viajen a San Diego y puedan entrenarse y formarse en nuevas tecnologías, puedan ir a hacer cursos, actualizaciones y estar al día, ¿no? Doctor, para terminar esta nota, que nos parece muy interesante, lo vamos a volver a invitar, por supuesto, pero volviendo un poco a una de las preguntas que yo le hice, más allá de que han aumentado los casos de cánceres en los últimos tiempos, ¿todo esto que ustedes están aplicando va a ayudar a que el enfermo pueda salir adelante y curarse? Para que mucha más gente pueda salir de un cáncer? En principio hay que romper el mito de que cáncer es sinónimo de muerte. El cáncer ya no mata, el cáncer se cura, y hace ya muchos años que son más los pacientes diagnosticados con cáncer que se han curado que aquellos que mueren de cáncer. Uno de los secretos
bien conocidos es el diagnóstico precoz. Cuanto antes se pueda diagnosticar, más fácil poder llegar a la solución. Pero las nuevas técnicas quirúrgicas, los nuevos tratamientos, los desarrollos de nuevas técnicas de radioterapia, de quimioterapia, por supuesto cada vez nos están dando más herramientas para curar a más gente. La telemedicina es una herramienta que en principio le va a permitir a cualquier ciudadano, a un empleado municipal, venir al instituto y hacer una consulta en tiempo real con colegas de Estados Unidos, con centros de primer mundo, donde van a poder preguntar, van a poder escuchar opiniones, van a tener sugerencias terapéuticas que luego la podrán llevar adelante con sus médicos de cabecera o con sus especialistas. Bueno, doctor Morgenfeld, muchas gracias. No, al contrario. Por haber estado aquí. Es muy interesante y uno aprende día a día de esto que ya debe dejar de darnos miedo para darle paso a aquellos que lo enfrentan, porque una cosa es hablarlo sin tenerlo y otra cosa cuando uno lo lleva en la mochila, ¿no? En su cuerpo. Que queden con ese mensaje, que hoy el cáncer se puede curar y no es sinónimo de que uno se va a morir ineluctablemente. Así que gracias, y gracias, doctor Treviso. Un gusto.